¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Excel básico. Hoy vamos a iniciar a agregar información y a ir trabajando con información en Excel para iniciar a utilizar las herramientas con las que cuenta el aplicativo. Entonces, nos quedamos con que Excel es una hoja de cálculo donde vamos a tener información. Esta información la podemos obtener de diferentes fuentes, ya sea que descarguemos reportes de algún sistema o que las capturamos directamente en las celdas, ya sea de tipo texto o de tipo numérico. También es muy común que nos compartan libros que ya trabajó alguien más y que nosotros tengamos que trabajar con esa información. Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio para iniciar a utilizar las herramientas de Excel. Para eso tenemos un pequeño caso. Y bueno, aquí tenemos una pequeña tabla donde tenemos información de forma de pago, forma de entrega, canal de compra, una fecha y un monto. Entonces vamos a seleccionar esta tablita y nos vamos a la pestaña de inicio. Vamos a empezar a utilizar estas herramientas de esta pestaña. Entonces tenemos un icono que nos indica que podemos copiar esta información. Esto bien lo podemos hacer dándole clic al icono o utilizando control C en el teclado. Entonces como vamos empezando, vamos a utilizar los iconos del menú y le vamos a dar en copiar. Vemos cómo se selecciona de una línea punteada toda el área donde nosotros eh, seleccionamos esta información. Nos vamos a la hoja anterior y nos situamos donde queremos que inicie nuestra tabla. En este caso va a ser en la celda B2. Ahora, tenemos otra funcionalidad que es la de pegar, o lo podemos hacer también con control B. Y vemos que tenemos varias opciones. Tenemos la opción de pegar, que tiene pues la de fórmulas, sin bordes, y bueno, ahí tenemos varias funcionalidades de transponer incluso la información. La de pegar valores, que esta pues simplemente nos copia tal cual los valores como vienen, pero si nos damos cuenta, si lo pegamos, la columna de fecha nos las marca como un número, ¿no? Entonces, pues básicamente nos trae la información así tal cual como está, sin ningún formato, y también tenemos que darle, pues irle dando formato, ¿no? A la fecha, al monto. Vemos que nos muestra simplemente los números y no tiene un formato de moneda. Y bueno, tenemos otras opciones de pegado en la parte de abajo, de pegar como imagen, de pegar simplemente el formato. Y bueno, en este caso vamos a utilizar la de pegar valores. Le damos clic y ya tenemos nuestra tabla con pues nuestros valores pegados en aquí en nuestra hoja de Excel. Y bueno, una vez que tenemos la información pegada, podemos cambiarle el tipo de fuente. Aquí digamos que la que nosotros consideremos que tiene una mejor presentación, y también el tamaño de la fuente la podemos hacer más grande o más pequeña, de acuerdo también a nuestras necesidades. Podemos poner en negritas, en cursivas, podemos subrayar la información y podemos agregarle bordes, ya sea un borde externo. Aquí lo podemos ver, simplemente nos selecciona pues el borde exterior. En este caso vamos a utilizar el de todos los bordes. Y también tenemos la opción de agregar un relleno, ¿no? Entonces aquí en el apartado de fuente podemos agregar un relleno a la celda. Por ejemplo, si le ponemos un color verde o un color gris, pues se rellena como tal la selección que nosotros tengamos, ¿no? Entonces en este caso pues lo vamos a dejar en ese tono gris, lo vamos a poner en negritas. Y para ajustar, por ejemplo, vemos que en la celda C no se alcanza a visualizar el total del nombre de la, de la información que tenemos. Vamos a seleccionar, bueno, ya sea que seleccionamos nada más esa columna y arrastremos hasta que podamos visualizar bien la información, o bien seleccionamos todas y le damos doble clic cuando nos aparece el icono de expandir las columnas, y pues vemos que nos ajusta automáticamente esta información. En el apartado de alineación, aquí nosotros podemos ir seleccionando de qué lado queremos ver nuestra información. Del lado derecho,
Si lo queremos centrado, lo queremos del lado izquierdo, queremos que se vea en la parte de arriba, en la parte de medio, en la parte de abajo, cuando tenemos las celdas un poco más grandes. En este caso no se alcanza a visualizar tanto esa herramienta, esa función, pero básicamente es para eso. De ahí tenemos también, por ejemplo, si aquí yo le quiero agregar un título, eh, le agregamos el título de ventas totales y nosotros lo queremos centrar, podemos combinar y centrar esta información en este apartado de alineación. Tenemos esta función de combinar y centrar, le damos clic. Bueno, seleccionamos primero el área que queremos centrar. Por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar todas las columnas que abarca la información de la tabla y le doy clic en combinar y centrar. Aplicamos negritas, aplicamos nuestro color de relleno y bueno, ya tenemos nuestro total filtrado. Por eso nos sirve esta funcionalidad de combinar y centrar. Y bueno, aquí en el apartado de número podemos cambiar el tipo de dato que tenemos. Por ejemplo, vemos que la fecha nos la está tomando como un número. Entonces aquí en el apartado de general vemos que tenemos varias opciones. Que tenemos, bueno, la que es general, que es un sin formato específico. Tenemos el número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica. Y bueno, tenemos otras más opciones hacia abajo que podemos ir utilizando. Entonces en este caso nos está haciendo referencia a una fecha. Entonces vamos a elegir lo que es fecha corta, le damos clic y vemos que esos números que nos aparecían ya se transformaron a un formato de fecha. Y podemos ver que en la columna del monto, el monto no nos está separando los miles y no nos está haciendo referencia a que es un dato que hace referencia a moneda. Entonces en ese caso podemos también hacer el cambio en moneda. Y de hecho aquí, si vemos en la parte de abajo, nos marca cómo quedaría el dato, ¿no? El dato que tenemos en la celda. Nos agregaría una coma separando los miles y nos agregaría el signo de peso. Si vemos lo que es moneda y contabilidad, básicamente nos lo dejaría en el mismo formato. Entonces vamos a elegir el de moneda y vemos que precisamente ya nos separó los miles y nos agregó este formato de moneda. Entonces, pues básicamente eso podemos hacer aquí en el apartado de número. Y pues vemos que también, por ejemplo, si nosotros nada más queremos ver un dígito, tenemos la opción de aumentar o disminuir los decimales. Por ejemplo, si nada más quiero ver uno o si no quiero ver ninguno, se los puedo quitar directamente. O si quiero ver más de dos, también los puedo ir agregando. Entonces aquí ya de acuerdo al requerimiento pues de cada quien, podemos ir agregando pues esta información. Podemos agregar también un formato de porcentaje en caso de que lo necesitemos. Por ejemplo, si aquí yo agrego una suma, que también lo podemos hacer aquí en el apartado de edición. Aquí yo le doy a este icono y nos da la opción de sumar. Entonces le doy en suma, nos selecciona automáticamente todo el rango que identifica como numérico y le damos enter y ya nos hace una suma pues del total, ¿no? Si aquí yo por ejemplo le quiero agregar un porcentaje, agrego la columna. Aquí puedo copiar el formato directamente aquí de portapapeles. Tenemos la opción de copiar formato. Copiamos el formato. Aquí lo tenemos como con todos los bordes. Y aquí vamos a sacar un porcentaje, ¿no? El porcentaje del total. Hacemos una referencia absoluta. Que esta referencia absoluta pues básicamente es para que no, bueno, tenemos las referencias relativas y tenemos las referencias absolutas. En este caso estamos haciendo una referencia relativa en la que es la F3 y estamos haciendo una referencia absoluta que es la F15. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo baje esta fórmula, la F3 se va a convertir en F4, F5 y así sucesivamente, pero la F15 no se va a mover porque estoy haciendo una referencia absoluta. Para eso nos sirve estos signos pues de pesos. Y bueno, ahí
tenemos nuestro resultado y vamos a utilizar en el apartado de número, el estilo porcentual. Le damos el estilo porcentual y ya tenemos el porcentaje que representa del total de esta información que tenemos. Si hacemos la suma, nos da el 100% del total. Y bueno, básicamente para eso es este apartado de número. Después tenemos el apartado de estilos. Aquí tenemos la opción de estilo de celda. Aquí podemos ir dándole algún estilo. Bueno, podemos elegir algún estilo que a nosotros nos parezca interesante a alguna celda en específico. Podemos, por ejemplo, seleccionar todo este rango que tenemos de los encabezados y seleccionar, por ejemplo, este verde, ¿no? O el rojo, o con el título color naranja, alguno que a nosotros nos parezca conveniente. Ahí lo podemos utilizar de una manera rápida, o también podemos hacer uso de algún estilo de tabla, un formato de tabla que ya vienen predeterminados, que a nosotros nos parezca también interesante. Y bueno, aquí nos marca, pues nos marca las filas, ¿no? De un color distinto. Y bueno, de una manera pues mucho más sencilla, mucho más rápida, podemos ir dándole formato a nuestras tablas. De ahí regresamos al apartado de inicio y tenemos el apartado de celdas, que en este apartado podemos insertar celdas. Por ejemplo, si aquí yo necesitaría agregar información, yo puedo ir insertando las celdas que yo requiera. Hagamos tres celdas. Y bueno, aquí ya captura la información que yo necesite. O bien puedo eliminar alguna celda también que no necesitemos. Le damos aquí en eliminar celdas. Después tenemos la opción de formato, también en el apartado de celda, donde podemos modificar el alto de la fila o el ancho, de acuerdo también a lo que nosotros necesitemos. En este caso lo vamos a dejar así. Podemos bloquear incluso la hoja. En este caso pues no lo vamos a hacer. Y podemos también agregar alguna fórmula, alguna función de suma, como lo hicimos en la parte de acá abajo, promedio, de contar números, de máximo, de mínimo. Ahora bien, si queremos eliminar contenido, podemos hacerlo directamente en nuestro teclado, o bien tenemos aquí en el apartado de edición, tenemos la opción de borrar contenido, borrar todo. Podemos seleccionar toda la información de la tabla y lo podemos borrar directamente desde aquí, desde el apartado de edición. Entonces, pues tenemos esa funcionalidad. También tenemos la de ordenar o filtrar. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero vamos a hacer un video hablando exclusivamente de esta funcionalidad que la tenemos en la edición. Y bueno, por ejemplo, básicamente nos sirve para ordenar. Por ejemplo, yo aquí tengo varios canales de compra, pero yo quiero ver primero, por ejemplo, ordenados alfabéticamente, ¿no? Primero de la A. Entonces nos ordena todos los que son de internet, o bien queremos ver todo lo que es de contado. Nos vamos aquí en el apartado de ordenar y filtrar y ya nos ordena todo esto, ¿no? Nos pone primero lo que es de contado, nos ordena de una manera alfabética, y después lo que es de a meses y interés. Entonces básicamente para esto está esta funcionalidad de ordenar y filtrar. Y bueno, aquí podemos aplicar filtros. Por ejemplo, yo aquí le doy en filtro y me quita los filtros que teníamos, el icono de filtro. Lo vamos a volver a poner. Vamos aquí a ordenar y filtrar. Ahí ponemos el filtro y por ejemplo le pongo sucursal. Le doy en aceptar. Y para eliminar este filtro también nos vamos aquí en el apartado de edición, ordenar y filtrar, y le damos en borrar.
Y bueno, básicamente para eso nos ayuda pues esta opción de ordenar y filtrar, por ordenar nuestra información alfabéticamente o ya sea por monto, que yo quiera ordenar por monto, pues también hacemos uso de aquí de esta herramienta de ordenar y filtrar, que como les digo vamos a estar viendo más a detalle en un video más adelante para que profundicemos un poco más en cómo ordenar nuestra información en Excel. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Hoy vimos pues todo este apartado de inicio, todo lo que comprende las herramientas pues más básicas para hacer una presentación de información, cómo copiar y pegar nuestra información en una nueva hoja y cómo darle formato y estilos a nuestra información. Entonces vamos a estar viendo más funcionalidades en siguientes videos.